Amigos, les damos la más cordial bienvenida a Academia al Día, el programa del Vicerrectorado Académico. Luego desearles pues que tengan un próspero año para todos, pues vamos a estar compartiendo un tema de gran interés para toda la colectividad como es, y tiene que ver con los hechos que de alguna manera sacuden nuestro país y ahí nuestra universidad, nuestra ciudad se han visto seriamente involucrados. Es el tema de la violencia, una sociedad conflictuada y donde pues nuestros jóvenes son las personas que han tenido más protagonismo y con saldos lamentables. Nuestro invitado de hoy estará con el profesor Víctor, quien es el coordinador del Vicerrectorado Académico, es el doctor Jesús Rondón Nucetti. ¿Quién mejor que tenerlo a él para abordar tan importante tema? Una persona que es catedrático, constitucionalista, pues ha sido, podríamos decir, el primer alcalde, gobernador en 2 por 2 periodos, viceministro de Justicia y profesor activo, vinculado, bien comprometido con nuestra Universidad de los Andes, miembro de la academia. O sea que hay mucho que conversar sobre este sentido, ¿verdad, profesor Víctor? Bienvenido. Claro que sí. Bueno, una muy buenas noches a toda nuestra comunidad. Comenzamos el año con un tema bastante delicado. Queremos realmente llevarle a la comunidad una serie de experiencias y saberes que esperamos que les sirvan para sistematizar y articular sus ideas y saber más sobre la violencia y la naturaleza de la violencia. No es nuestro propósito, efectivamente, usar como referencia cualquier tema político, sino más bien vamos a orientarnos a la naturaleza de la violencia, al efecto y cómo la violencia ha estado inmersa siempre en la comunidad universitaria, en la ciudad de Mérida. Tenemos algunas entrevistas importantes de especialistas de la universidad que tienen que decir sobre la violencia, y así esperamos que nuestros televidentes puedan percibir qué es lo que la academia tiene que decir acerca de la violencia en estos momentos bastante difíciles que estamos viviendo. En ese sentido de la violencia, en esa dinámica social, pues tenemos que contextualizar lo que ha sido la presencia siempre de los jóvenes para lograr esos cambios, ¿no? Lo vemos desde la Guerra de Independencia, precisamente el 12 de febrero se celebra el Día de la Juventud, es el Día de la Batalla de la Victoria, pero si vamos muchísimo más atrás, también en la generación que cambiaron el rumbo político de nuestro país, ¿no? La generación del 48, inclusive la caída de la dictadura Pérez Jiménez, pero si nos salimos del contexto también, lo que fue en la década de los 60, donde hubo tanta participación de las protestas de la juventud y que aunque fueron brutalmente atacadas, pues marcaron cambios significativos sociales. Tenemos también el movimiento de Córdoba, o sea que hay mucho que decir al respecto, pero ¿qué es el conflicto? ¿Cómo manejar el conflicto? ¿Qué le significa a la sociedad, al individuo, a los grupos el conflicto? ¿Es a través del conflicto o del consenso que podemos llegar al control social? ¿Qué pasa cuando en el conflicto se llega a la violencia? ¿A quién le interesa la violencia? ¿Por qué la violencia? Y qué mejor pues que tener al doctor Jesús Rondón Nucetti para hablar al respecto, que nos hable de su experiencia. Bienvenido, doctor, es un placer para Academia al Día tenerlo con nosotros. Bueno, muy buenas noches. Este año a uno ya a estas alturas le parece que es como muy difícil el decir feliz año para todos, aunque sea el primer programa. Claro. Porque ya este año ya pintó mal. Ya pintó. Decían los merideños de generaciones anteriores que un año pintaba bien o pintaba mal. Por ejemplo, si llovía en los primeros días, la gente se fijaba en qué día llovía. En las pintas. Y entonces ese día tenía un equivalente en un mes del año. Llovió el 5, va a llover en mayo. Llovió el 9, va a llover en septiembre, etc. Entonces decían, pintó. Ocurrió un hecho malo en febrero, en el 2, pinta mal febrero, etc. Dice la tradición de Mérida,
dice la tradición de Mérida que en 1812, desde el comienzo, los merideños sabían que algo muy grave iba a ocurrir, porque el 3 de enero había ocurrido por allá un asesinato, cosa que entonces era impensable en Mérida. Y efectivamente pintó mal marzo. El 26 de marzo se cayó la ciudad. Bueno, este año, caramba, pinta mal. Ojalá y solamente haya sido el mes de enero, ¿verdad? Pero esperemos, tenemos fe que así sea. Pinta mal, porque este mes de enero ha sido terrible para la ciudad. Casi que parece no el año 10 del siglo XXI, sino el año 10 del siglo XX. En el año 10 del siglo XX todo el mundo estaba asustado porque venía el Halley. Pero bueno, estamos ahora en el siglo XXI. Yo espero que las cosas mejoren y que las pintas del año sean diferentes a las de este mes de enero. Mire, no es nada nuevo en Mérida la violencia. Y eso es bueno decirlo también. Sí, es bueno decirlo. Esa sociedad patriarcal, tranquila, ¿verdad?, en donde no ocurría nada sino cada cierto tiempo, eso dejó de ser. Bueno, eso dejó de ser hace mucho. Pudo ser posible hasta el momento de la independencia, pero a partir de 1810 en Venezuela y en Mérida casi que no hay año que no haya ocurrido algo que nos conmueva, ¿verdad? Yo tengo casi 45 años de ser profesor en la ULA, más 5 antes de ser estudiante. O sea, tiene mucho que decir de la vida universitaria. Yo tengo 50 años en la universidad y yo no recuerdo un solo año que haya sido totalmente tranquilo. No, ha habido años en donde se han podido culminar las clases sin mucho problema. Pero es que nosotros vivimos no en una universidad que es violenta y no en una ciudad que es violenta, también hay que decirlo, sino que vivimos en una sociedad y en un país en donde hay demasiadas causas de violencia, causas que generan la violencia. Pero fíjese que una cosa son las causas que generan el conflicto, doctor, y ¿por qué no? Si vemos otras sociedades que teniendo también grandes problemas, son capaces de solucionar su conflicto, que el conflicto es necesario, sin que llegue el elemento de la violencia. Y antes de continuar con usted, vamos a escuchar qué nos dice la doctora Yariane Barriat, quien es PhD en psicología sobre la violencia.